La cultura, la cultura griega es la que más ha influenciado en esta etapa. Eh, Creo que es importante también trabajarla. Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de un espacio también geográfico que tiene que ver con la península de Europa Oriental, entre el mar Jónico al oeste y el mar Mediterráneo al sur y el Egeo al este, que más o menos desde el 2000 antes de Cristo fue poblado por cuatro tribus, más o menos por ahí, ¿no? Por cuatro tribus griegas. No existía el mundo griego todavía, sino que estas tribus, estos clanes, fueron la base, ¿no? Estamos hablando de los aqueos, los dorios, los jonios y los eolos, ¿no? Estos lucharon por sus territorios, pero nunca llegaron a la unidad política, ¿no? Nunca estuvieron unificados como uno solo, eran varios grupos diversos, ¿no? Mm. Eolos, lo eloico también se llama, eólicos. Y aquí se forma entonces el idioma griego, con estos, de paso, con estos dialectos. Todos estos dialectos, el dorio, el jónico, eran dialectos griegos que van a formar más adelante el griego en general, ¿no? A partir del griego llamado koiné o kini, ¿no? Que viene a ser el que, con el que se va a escribir el Nuevo Testamento, básicamente. Y parte de la Septuaginta también, que Septuaginta es con otro griego. El griego clásico que tiene que ver con el ático, ¿no? El griego ático, ¿no? Entonces el griego ático reúne a estos aqueos y a los dorios, los jonios y con esto se forma el griego koine o kini. Ahora, esta actitud formó una tradición griega de desunión y rivalidad que impidió la formación de un imperio a la altura de Egipto o Babilonia, ¿no? Hasta, digamos, a esa época no tenían esa, ese nivel. Hasta que con Felipe el Macedonio, por el año 338 a.C., ¿no? Impulsa la unidad de estos grupos, estos pueblos, ¿ya? Y, y llega a mantenerlo y llega a su máximo esplendor en la época de Alejandro Magno, hasta el 323 en la fecha de su muerte, ¿no? Una vez que termina esto, a pesar de que fue, digamos, un dominio de no muy pocos años, de pocos años, ¿no? ¿Cuántos eran? 10 años, 15 años quizás. Este, Fue un imperio que va a tener, digamos, pertinencia en el tiempo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Pensamiento, manera de conducirse y todo esto. Aquí está entonces este mapa que nos ilustra en parte toda esta historia, ¿no? Aquí está básicamente el mundo griego, ¿no? Esta es la parte que estábamos viendo, ¿no? Está el Geo, este es el Mediterráneo, ¿no? Y y era esta parte que mencionaba acá, este, que viene a ser el mar Jónico, ¿no? Este es el mar Jónico, ¿no? Este es el mar Egeo y este es el Mediterráneo, ¿no? Y de aquí comienza a influenciar por todos estos lugares, ¿no? Llega a influenciar Egipto y también la Mesopotamia y toda la parte de Persia, ¿no? De los partos y todo esto, ¿no? Entonces,
y básicamente la Mesopotamia. Y aquí está entonces el imperio de Alejandro, ¿no? Del año 323, ¿no? El reino de Alejandro, ¿no? Y sus sucesores que duró hasta el 305, ¿eh? Eso quiere decir que ha tenido más o menos unos 31, 30 años de influencia, ¿no? Para la época podía ser mucho, posiblemente, aunque otros reinos han durado mucho más tiempo, ¿no? Pero para nuestro tiempo quizás es poco, ¿no? Y aquí está entonces las batallas que él ganó para ganar todos estos territorios, ¿no? Está en inglés y no lo vamos a analizar punto por punto, ¿no? Pero imagínense todo este imperio, es el más grande imperio que hubo, ¿no? Si veíamos que los persas habían influenciado todo este lugar, ¿se acuerdan? Todo esto acá, los griegos llegaron a ser mucho más, ¿no? Mucho más. Ahora, cuando él muere, entonces no deja un heredero, ¿no? No deja a nadie. Y eso provoca las luchas entre sus 10 generales que hicieron que el imperio se dividiera. De estos destacan cuatro generales que formaron cuatro reinos que influenciaron en la historia de los pueblos de aquel tiempo. Y posteriormente, Macedonia, conquistada por los romanos en el 198, y Grecia en el año 146, ¿no? Entonces ya ahí termina ese dominio. Grecia dio impulso a la cultura en sus dominios y el uso de la lengua. Creo que, no sé si por acá estaba el asunto del imperio, ahí está, este es el imperio macedonio, lo he puesto muy lejos, y por acá creo que está una... Ah, ya, creo que lo tengo por aquí, tampoco está. Me parece que aquí faltó una vista, yo lo había puesto, lo había colocado, pero es posible que se me haya borrado. Ya, que estaba esta parte de los generales, generales griegos, ¿no? A ver, creo que lo tengo por acá, en realidad, está más acá. Por acá está, creo. Ujú, acá está. ¿Ven? Alejandro Magno en el 336 asume el mando del ejército griego, se lanza al oriente sobre tierras dominadas por Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Alejandro comenzó su reinado de 12 años en el 335 y luego de establecer el dominio en su propia patria, marchó hacia el oriente y conquistó Siria, Israel, Egipto y finalmente la misma Persia. Así invade Israel en 332. Se mostró considerado para con los judíos, ¿no? Dejó Jerusalén y ofreció garantías a los judíos que se establecieron en Alejandría. Trató de conquistar tierras más hacia el oriente, pero sus tropas se negaron a seguir extendiéndose. Murió en Babilonia en el año 323, a los Oh, 32 años. No dejó herederos, y está, y sus generales pretendieron gobernar durante 20 años. Lucharon buscando asegurar el control del imperio, dividiendo el imperio y comenzaron a llamarse reyes. Y aquí está, ¿no? Este es el mapa del reino de digamos, del mundo griego del año 303, ¿no? Aquí está Antígono, el que va a tener mayor fuerza, ¿no? Bueno, acá está el reino de Antígono, ¿no? Todo el Asia Menor, incluyendo también la parte de Israel, ¿no? siempre aparece Gaza, ¿no, pastor, en estos mapas, ¿no? Sí, claro, que es que eso es un lugar que está al sur, ¿no? Sí, pues. Que es importante. Que hoy día los israelitas están tratando de exterminar el resto que queda de gente. Sí, pastor, esta Ellos es una quieren atroz, desaparecer por pero completo a Palestina, ¿no? Bueno, reino Seleucida, que está acá, Ujú. ¿no?
que estos son los que van a influenciar, después van a tomar más adelante las tierras de Canaán, Judá van a tomarla, ¿ya? Y van a tratar de helenizar a los judíos, ¿no? Ujú, Por acá está el reino de los Ptolomeos, ¿no? Que ya no son faraones, ¿no? Ahí está una reina Ptolomea, fue la famosa Cleopatra, que de paso hay que considerar también, ¿no? Que no fue la única Cleopatra. La que ganó fama es la Cleopatra 7, ¿no? Que tuvo moríos con Antonio, ¿no es cierto? Con Octavio, pero algo así. Bueno, o Julio César. Aquí entonces está el reino de Casandro, ¿no? Y aquí hay un quinto, que es el reino de Lisímaco, ¿no? Claro, mucho hablamos de cuatro porque queremos am, tratar de ver la profecía de Daniel, algunos aplican eso, ¿no? Que Daniel que habla de las cuatro bestias, ¿no? ¿No? Que salieron, ¿ya? Y que algunos dicen, esos son las cuatro divisiones que hubo del reino griego. Pero en realidad no fueron cuatro, fueron más. Y los que influenciaron fueron Antígono y también los Seleucidas y también los Ptolomeos, ¿no? Ellos fueron los que tuvieron mucho que ver con estos territorios, con el territorio de Judá, ¿no? Casano estaba muy lejos, Lisíngamo estaba mucho más lejos todavía, entonces no tenía mucho énfasis en esto, ¿no? Bueno, ahí está la idea, ¿no? Entonces Antígono estaba en Asia, Demetrio en Grecia, Ptolomeo en Egipto, Casandro en Macedonia, Lisímaco en Tracia, Ciboetes en Bitinia, Mitrídates en el Ponto y Seleuco en Siria. ¿Ves? Son muchos más, si se dan cuenta, ¿no? Entonces Antígono, eh, Ptolomeo y Seleuco van a tener influencia en el sector de la tierra de Judá, ¿no? Así es, cuando estas contiendas terminaron, el imperio quedó dividido en reino de Egipto por los Ptolomeos, reino de Siria por los Seleucidas y reino de Macedonia por Antígonas, que estos dos fueron los que dominaron Judea y Egipto y Siria, ¿no? O sea, Seleuco y los Ptolomeos, ¿no? Todos los que dominaron Egipto y Siria, ¿no? Así que en este mapa los Seleucidas van a ganar el espacio y van a tomar eso de acá, ¿no? Bueno, esto es un mapa que tiene que ver con Antígono en realidad, ¿no? El dominio de Antígono en su momento. Entonces, no es un mapa que hable del reino Seleucia que va a dominar por este sector posteriormente, ¿no? No conseguí ese mapa, así que por eso pues, tomé solamente este, ¿no? Bueno, volvemos entonces acá a esta parte. La religión griega, bueno, acá está el Imperio Macedonio, inició el helenismo, ¿no? Fíjese todo lo que ha dominado Grecia, ¿no? Este es otro mapa que ya nos da la idea, ¿no? Bien. Es la misma figura, esto es de color medio rojizo, ¿no? Rosado rojizo, que es el que digamos, se conoce como Imperio Macedonio, aunque Macedonia está por acá, ¿no? Macedonia está aquí, ¿no? Este es Grecia y Macedonia es esta parte, ¿no? Aquí llega Pablo, ¿no? A Filipos. Filipos era una ciudad en Macedonia. Hoy día Macedonia es una república. Antes era parte de Yugoslavia, ¿no? En las guerras del 95, 98, 98 fue, que se dividió Yugoslavia, ¿no? Entonces sale Montenegro, sale Macedonia, también sale la República Eslava, ¿no? La República Checa, porque Checoslovaquia también desaparece, ¿no? Y se forman varias naciones. También de ahí viene Croacia, ¿no? Que llegó a ser
creo, subcampeón del mundo, ¿no? De fútbol, ¿no? Me parece. Ya. Entonces, bueno, es que ellos son tradición futbolística, pues, porque esa zona es de mucho fútbol, ¿no? Yo me acuerdo de Yugoslavia cuando este, vino Dinamo de Zagreb, por ejemplo, ¿no? Había un Dinamo de Rusia, pero también había otro de los yugoslavos, ¿no? Cuando venían equipos internacionales, yo estoy hablando de la época de los 60, en la época de verano venían muchos equipos de muy buenos, ¿ah? Muy buenos. Vinieron los brasileiros, venían los yugoslavos, los rusos, de toda esa zona, ¿no? Venían muchos equipos. Acá, en Perú se pudo ver a Lev Yassin. No sé si alguien conoce ese nombre, Lev Yassin. ¿Quién era Lev Yassin? Era el arquero de Dinamo, ¿no? Y también arquero de la selección rusa. Le conocían como la araña negra porque se vestía de color negro, ¿ya? Y era un arquero, pero de esos únicos, ¿no? Casi todas las pelotas las atrapaba él, ¿no? Entonces por eso decía que en el arco ruso estaba una telaraña, ¿no? Bueno, Lev Yassin, ya no existe el señor por supuesto, ya han pasado muchos años, ¿no? Estoy hablando de los 60. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿No? Estamos hablando de casi más de 50 años, ¿no? Más de 50 años, sí. Ujú. 40, 65 años básicamente, ¿eh? 65 años. Es bastante. Muy bien. Dejamos entonces Macedonia aquí. Vamos a la religión griega. Los griegos eran politeístas, ¿no? Tenían una colección de dioses y tenían a Zeus como dios mayor, pero era padre de los demás. O sea, él era el promotor de otros dioses. Y dentro de la galería de dioses también estaban los semidioses, que eran hijos de los dioses con los hombres, porque esa era una de las características que tuvo la religión griega, ¿no? Que los dioses podían tener relaciones con los seres humanos, ¿no? Y de esas relaciones salían los semidioses, ¿no? Si no me equivoco, Perseo es uno de ellos, creo que Ulises también, y así. Bueno, esto está dentro de esta historia de los dioses, todo está en la mitología griega, ¿no? De ahí podemos sacar muchas cosas, ¿ya? Entonces, estos dioses, ¿no? Eh, Se conocían como hijos de los dioses, ¿no? Con los hombres. Y su lugar de habitación era el Olimpo, ¿no? El lugar de los dioses era el Olimpo. Y por eso también de paso en Grecia se daban las Olimpiadas, ¿no? En nombre de estos dioses. Ahí estaba el templo de Zeus, el Partenón, donde estaba la diosa Atenea, o Partena, también se llama, o Atenea Virgen, ¿no? Porque Partena significa virgen, ¿no? Ya. Eso está en la montaña de la Acrópolis. Hasta ahora queda el resto de ese Partenón, ¿no? Es junto a la colina de Marte. Bueno, no he puesto ese mapa, o no he ponido la figura, pero ustedes lo pueden ubicar en internet. Ahora, por otro lado, sus dioses tenían características humanas, ¿no? O sea, era ¿cómo le digamos? Una religión antropopática. ¿Qué significa eso de una religión antropopática? ¿Por qué los dioses, ¿no? Se expresaban con sentimientos humanos, ¿no? Y eso de repente uno dice, bueno, pero si en la Biblia también encontramos a Dios expresándose en forma humana. Dios lloró, se aira, se entristece, se arrepiente, ¿no? Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, esas actitudes
son características humanas. Entonces se ve estas formas como antropopatismo. Pero la religión griega es mucho más antropopática en todo sentido, porque aquí sí, los dioses odiaban, se peleaban, amaban, se resentían, entraban en celo, eran vengativos, ¿no? Eran difamadores, o sea, todas las características humanas, ¿no? Se encuentran en los dioses griegos. Y pero como eran dioses, se les perdonaba esas actitudes, ¿no? Los griegos perdonaban a las actitudes de sus dioses, ¿no? Por eso es que algunos filósofos que expresaban este tipo de cosas y acusaban la actitud de estos dioses, este, la gente comenzó a acusarlo a estos filósofos como ateos, ¿no? Porque ellos denunciaban el comportamiento de estos dioses, ¿no? Entonces le llamaban ateos por eso, ¿no? Eh, bueno, eso es otra cosa ahí. Y vamos al Imperio Romano ahora, ¿no? Creo que ahí vamos a terminar hoy día y vamos a hacer, si nos da el tiempo también, una participación de ustedes, aunque ustedes pueden seguir participando, ¿no? En cualquier momento pueden ustedes, así como lo han hecho en la primera parte, pueden ustedes pedir la voz en algún momento en la parte que ustedes les llaman la atención, ¿no? Así que es libre la intervención. El Imperio Romano ahora. Ya pasamos al tercer imperio. La historia de Roma comprende tres periodos. La monarquía gobernada por reyes del 753 al 509 a.C. La república gobernada por cónsules del 509 al 29 a.C. Y el imperio por los emperadores, ¿no? Imperio, pues se llama emperador, del 29 al 476. Bajo este criterio, Julio César no era parte de este imperio, ¿no? ¿No? El comienzo de la República empezó a crecer rápidamente y por el año 275 dominaba toda la península mediante las guerras púnicas que se dieron por el 264 a.C. al 156 a.C. Comenzó a extenderse hacia el oeste y por las guerras macedónicas por el 214 al 190, ¿no? Entonces las guerras púnicas y las guerras macedónicas extendieron los territorios griegos. Hacia este invadieron Italia, Cartago, Grecia, Macedonia, Siria, Israel, Egipto, norte de África y antes de la formación del primer triunvirato, ¿no? De Julio César, Crasio y Pompeyo en el año 60. Recuerden entonces, esta es la época de los cónsules, no es la época del imperio, ¿no? César va a llegar a dominar, pero luego queda Pompeyo, y Pompeyo es el que domina el territorio de Israel en el año 63 y conquista, ¿no? Todo el oriente, el Helesponto y el Éufrates, que fueron territorios dominados por Roma. Y Pompeyo va a anexar Judea al Imperio Romano, ¿no? Lo va a calificar como provincia romana, ¿no? Aquí está este mapa que hecho por National Geographic, eso corresponde a la revista de National Geographic, Nat Geo. Y aquí está, por ejemplo, este, el comienzo del imperio, ¿no? Está en una cronología que no se ve mucho aquí, ¿no? Pero se ve entonces César y Augusto, la consolidación del imperio, ¿ya? Eh, Después también el imperio en crisis, ¿no? Y la división de poder e imperio, ¿no? Cuando estamos hablando de la época de Diocleciano y Constantino, ¿no? ¿No? Cuando se divide en Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, aquí está la parte culminante de la consolidación del imperio, los Césares, ¿no? Que no es lo mismo con el Julio César, por si acaso, ¿no? Los Césares eran otra cosa, sí.
Julio César inició su dictadura y a su muerte surge otro triunvirato, ¿no? Ya hemos dicho, Julio César tuvo un triunvirato con Craso y con Pompeyo, pero muere él y aparece otro triunvirato que es el de Octavio, Antonio y Lípido, ¿no? Este último se retira y solamente Octavio y Antonio fueron los que comenzaron sus luchas, ¿no? Octavio derrota a Antonio, amante de Cleopatra, en la batalla de Accio en el año 31 a.C. y toma dominio de Egipto. Así quedó como caudillo y lo proclaman emperador y establece el imperio en el año 29 a.C. Así que, ¿quién es el que empieza el imperio? Octavio, ¿no? El que se va a llamar Augusto, Augusto César. Augusto, Augusto César. Los dos Ujú. son títulos, ¿no? Por si Sí, acaso. un título, pastor. Augusto y César César, son título. títulos, Mm. ¿ya? Y eso me hace acordar algo interesante, ¿eh? Hitler cuando domina Alemania y también quiere dominar Europa, se comienza a llamar el Kaiser. El Kaiser, sí se escuchaba, pastor. El Claro. César. ¿Y Kaiser qué cosa es? Simplemente es César. Ujú. César, en realidad él se creía César, o sea, un emperador, ¿no? Que quería dominar Europa, ¿no? Entonces, Kaiser es la palabra César en griego, ¿no? ¿Ya? Que en realidad se lee César o César mejor, ¿no? ¿No? Bueno, es un asunto de lingüística ahí. Aquí está entonces otro mapa que nos indica más o menos la idea de Roma, ¿no? Territorios dependientes de Roma, por ejemplo, miren, la parte de Italia, Roma mismo, ¿no? Eh, los íberos y la parte también de del sur de Iberia. No aparece ahí el nombre, pero ahí está. Bueno, luego está, esto es después de la Segunda Guerra Púnica. Entonces, o Roma, que básicamente aquí empieza todo, pero comienzan a conquistar y entonces las guerras púnicas dominan todos estos territorios. Viene entonces la conquista del siglo II antes de Cristo, entonces están los íberos, en la parte de Ravenna, los griegos, ¿no? Acá está, ¿no? Y la parte de Asia Menor. Y fíjense, Troya está en Asia Menor, mira acá está, Troya, ¿no? ¿Se acuerdan de Ujú. Helena de Troya? ¿Mm? Helena tampoco es un nombre, en griego significa griega. Entonces, ella era la griega de Troya, ¿no? La griega de Troya. Ahora, bueno, ahora es este nombre, ¿no? Ahora sí se puede poner a una mujer ese nombre, ¿no? Elena. Pero antiguamente era simplemente una forma de nombrar su origen, ¿no? Ella era griega. Entonces, una especie de gentilicio sería, ¿no? Sí, griega, griega de Troya. Bueno, está después la conquista del siglo I antes de Cristo y está Numidia, los celtas arriba, los Tripolitania, Cirenaica, Egipto, Siria y Macedonia también, ¿no? Luego viene la conquista también del siglo I en la otra parte, se llaman Judea, por ejemplo, y Capadocia y los trocios, y Nórica y los moros también. Las anexiones del siglo I, entonces ahí está esta parte celeste que no aparece nombre, ¿no? Y la conquista de Trajano del año 98 al 117, ¿ya? Que venía así los dacios, Armenia y Petra, ¿no? Y las provincias anexionadas por Trajano, abandonadas por su muerte, ¿no? Bien, que más o menos quedó por ahí. Bueno, en todo caso, este es por invasión, pues, ¿no? Los griegos, los romanos, perdón, empiezan acá, en la ciudad, y se van extendiendo todo este territorio, toman esta parte de aquí, luego toman esta parte de aquí,
Luego se extienden todo esto aquí. Luego aparece en las invasiones por acá, toda esta parte, la parte amarilla, y se va poblando hasta acá. Y luego viene las otras conquistas, ¿no? Básicamente todo lo que está de color, todo eso era el mundo romano, ¿no? Curioso, ¿no? Cómo van estos imperios iban invadiendo y conquistando estos territorios. Bueno, aquí tenemos una reproducción, ¿no? Porque no habían fotos de ellos, por si acaso, ¿no? Es una reproducción del rostro de los emperadores, ¿no? Desde Augusto está, ¿no? Octavio, Augusto, ¿no? Acá está Tiberios, luego Calígula, Tito, Domiciano, Nerva, Otto, Vitellius, Vespasiano, ¿no? Eh, Acá de Tito creo que faltó alguien más, me parece, pero bueno. eh, Licius Verus y Marco Aurelio, el, el emperador filósofo, ¿no? Cómodo. De paso hay una película que se llama El Gladiador, ¿no? Ujú, Que habla acerca de Marco Aurelio y Cómodos, ¿no? Y de un personaje que lo ponen como el centro de toda la película, ¿no? El español, creo que le llamaban, ¿no? No recuerdo el nombre de él ujú, exactamente. Y acá Cómodo lo presenta como un luchador y que muere en batalla, ¿no? En el Coliseo Romano. Esa es una historia falsa que no es cierta. Toda la historia del gladiador no es cierta, es simplemente película, ¿no? Acá está Claudio, está Nerón, está Galba, y luego está también Trajano, Adriano y Antonino Píos, ¿no? Hasta ahí llegamos con esto, que son los más... Adriano, que es por el año ya 135, él es el que desaparece Roma por completo, ¿ya? Y a partir de 135 ya los judíos no tienen nada que ver con su territorio, ¿no? Bueno, así que Octavio asumió el título de Augusto, Pontífice Máximo, ese es el título que va a tener, título Pontífice Máximo. De hecho, ahora que estamos viendo este asunto del Papa, ese es uno de los grados o títulos que tiene el Papa, ¿no? Pontífice Máximo, Pontífices Máximo. Es una categoría que viene del Imperio Romano, ¿no? También presidente del Senado y padre de la patria. Ese nombre de padre de la patria, lo crean en el Imperio Romano, ¿no? De paso aquí a los que son congresistas le llaman padre de la patria. No sé en qué momento ese título llega a popularizarse, porque ellos no son padres de la patria en ningún momento, son, ¿no? Son funcionarios del Estado, simplemente, pero no son padres de la patria, en ninguna manera. Y si ellos se asumen eso, pues, y algunos gente los asumen como tal, es mejor tener padrastros que padres de la patria, pero estos padres parecen padrastros, ¿no? Bueno, controló toda la fuerza militar, reinó hasta el 14 después de Cristo. Sus sucesores no pudieron conservar la hegemonía y prosperidad alcanzada y Roma comienza a declinar, ¿no? Algunos dicen que esa declinación vino por la inmoralidad, ¿no? Pero casi todos los pueblos han sido en ese corte, si quisiéramos ponerlo de esa manera, los babilonios, los asirios, los griegos. No tenía mucha diferencia en eso, ¿no? Bueno, bueno, Octavio Augusto reinó hasta el año 14 después de Cristo. Este es el rey o el emperador romano,
en la época que gobernaba cuando nació Jesús, ¿no? Ahora, se destaca también, pues como hemos visto en la relación, ¿no? Tiberio, Vespasiano, Tito, Trajano, Diocleciano. Bueno, Constantino es más adelante. Constantino es del 300 y tanto. Y Teodosio es del 380 también, ¿no? Que Teodosio viene a ser el que oficializa la religión cristiana como, o el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Fue Teodosio. Algunos dicen que Constantino fue, no, no, Constantino lo que hizo fue el cese de la persecución en el año 313 después de Cristo, ¿ya? Cese de la persecución, pero fue Edicto Teodosio de en el tolerancia, pastor. 381 que él oficialmente pone al cristianismo como religión del imperio, ¿no? Él fue el último emperador que dividió el imperio entre sus hijos, Honorio en el occidente y Arcadio al oriente. Bueno, ¿Qué fecha, disculpe, qué fecha oficializó? ¿cómo? ¿En qué fecha oficializó, disculpe? El cristianismo. El ¿En qué cristianismo, fecha dijo? ¿En qué fecha? 381 más o menos. Constantino hizo el cese de la persecución, ¿ya? Con Edicto eh, de el tolerancia, pastor. edicto de Milán, ¿no? Edicto de Edicto de Milán. Milán, Ujú. ya. 313. Y en ese edicto cesa la persecución a cristianos y a judíos, Ujú. ¿ya? No solamente es exclusivo de los cristianos, por si acaso, ¿ya? Y Teodosio oficializa el cristianismo como religión oficial del imperio, ¿ya? Y comienza a perseguir a los paganos, es decir, el paganismo deja de ser religión oficial, ¿no? Y entra el cristianismo. Y ahí cambia también la actitud de los cristianos de esa época, ¿no? Porque se van contra el paganismo y comienzan a perseguirlos, a matarlos, a desaparecerlos, ¿no? Es una actitud que no condice, digamos, la actitud de un cristiano, ¿no? Porque ya eran oficialmente religión del imperio. Ahí, ahí sí yo estoy en contra de lo que dice Eusebio. Eusebio de Cesarea, que fue muy, muy condescendiente con Constantino. Él dice que Constantino fue un siervo de Dios y que fue una clave para que el cristianismo creciera. Bueno, posiblemente Eusebio ya no, al final murió y no vio cuál fue la consecuencia de todo esto, ¿no? Más bien el cristianismo comienza ya en el quinto siglo, 400, el año 400 después de Cristo, comienza a comportarse como una religión radical y dura y persecutora. Y antes que habían sido perseguidos, ahora son los que persiguen, ¿no? Bueno, yo no coincido con ese espíritu, ¿no? Así no se gana. Y eso fue digamos, la base para que el cristianismo que estaba en Roma, ¿no? Comience a derivar en lo que hoy día es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ese cristianismo del imperio cambió toda la figura del cristianismo. Todos los defectos y las malas virtudes que tienen, porque malas virtudes, no hay malas virtudes, ¿no? Lo malo del cristianismo viene de esa herencia, ¿no? De esas actitudes que se permitieron. Las grandes catedrales, el sacerdocio, el culto público, ¿no? Y otras cosas más salieron de ahí. Y bueno, por supuesto viene también unido a eso los concilios, ¿no? Que van dándonos las doctrinas sistematizadas, ¿no? Y vienen los credos y también el canon y todo eso. Entonces, por eso que algunos dicen que el cristianismo empezó por Roma, bueno, ¿no? Pero es que hay un proceso ahí, ¿no? Que hasta antes no se tenía todo esto consolidado, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente porque había mucha persecución y que iban a consolidar, ¿no?
Bueno, de todas maneras ahí tenemos el cristianismo que de una manera también nos llega a nosotros porque son la misma característica, ¿no? Excepto el hecho este de la persecución, pero que es parte, que de paso también hay que denotar que es parte de la historia y que hay que reconocer esa mala historia que tenemos, el cristianismo, cómo se comportó posteriormente cuando fue libre, ¿no? Y esa es una deuda que hay que pedir perdón, ¿no? Nosotros, si somos cristianos, hay que reconocer eso y no voy a decir, ah, no, eso es de Roma nomás, ¿no? Los romanos fueron así, ¿no? No, ese fue el cristianismo que triunfó, que dominó y que hasta ahora domina en el mundo, ¿no? Con este asunto de la internalización del Papa peruano, estoy viendo que la figura del Papa tiene un dominio universal en alguna manera, es decir, todavía tiene peso, ¿no? Ante las otras naciones, ante los poderes de las naciones. Entonces creo que este, esa es una figura muy relevante todavía, ¿no? ¿No? Bueno, pero que surge también de todo este proceso, si se dan cuenta, ¿no? Muy bien, entonces ahí está esta figura. Seguimos. Acá están los dioses griegos. Estos dioses griegos que eran politeístas, creo, esto lo tenía que poner, creo que ah, de esto lo debe poner más arriba. La religión politeísta romana, acá, esto faltó, ya. Fue antropomorfista, ¿ves? Eh, Porque también los dioses tomaban forma de hombre, ¿no? Sí, eso mismo también era la griega, antropomorfismo y antropomorfista y antropopatista, ¿no? Pero en el caso de Roma eran antropomorfistas, prac- práctica y materialista y utilitaria, ¿no? Así era la religión romana, práctica y materialista y utilitaria. Un poco Fíjate, esa característica también algunos tratan de practicar el cristianismo de esa manera, toman el cristianismo los aspectos prácticos, el pragmatismo, ¿no? Esa idea de, ah, Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios me prospera, ese es pragmatismo puro, ¿no? Y claro, religión materialista, que caracteriza la religión romana, básicamente. Y acá quiero aclarar una cosa, cuando estoy hablando de la religión romana, estamos hablando de la religión de Roma, que era la pagana, no de Roma la cristianizada, ¿no? O el cristianismo que dominó en Roma o que se erige en Roma, ¿no? Que es diferente. Entonces estamos hablando solamente de esta religión que Roma asume antes de poner, digamos, al cristianismo como base no, oficial. ya, estamos hablando. Ya, esa es la diferencia, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Carecían de orientación moral. El concepto de moralidad viene del cristianismo, ¿no? Y que se va construyendo en la época de la Edad Media, ¿no? Y por otro lado eran ritualistas. Ese ritualismo es el que sí heredó la Iglesia de Roma, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho, la figura del pontífice máximo, ¿no? El sumo puente, ¿no? Eh, Después la otra figura, el ser vicario de Cristo también, ¿no? Bueno, eso viene del cristianismo básicamente y que viene del Espíritu Santo, es el vicario, pero el Papa lo pone como eso, ¿no? Y, y también Santo Padre, Leo, ¿no? Cuando el único Santo Padre es Dios, ¿no? Bueno. Y el ritual, sí, la misa es muy ritualista, ¿no? Muy ceremonial, ¿no? Muy sacramental. Ahora, la religión romana era ritualista desde el punto de vista pagano, pues, ¿no? Sus dioses representaban a las fuerzas de la naturaleza e ideas abstractas, por ejemplo, la bondad, el honor, la inteligencia, etcétera. Esto es lo que básicamente tenía la religión romana como esencia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Roma invade Grecia, ¿no?
los conceptos griegos, la cultura griega entra al mundo romano y entonces se forma lo que se llama la cultura greco-romana o Greco-romano. greco-latina, ¿ya? Que es el insumo de la cultura occidental, ¿no? Greco-latina, ¿ya? Y en términos religiosos somos judeo-cristianos, ¿no? Esas son las dos tendencias que tiene el mundo occidental, ¿no? Es greco-latina y judeo-cristiana. Los dioses griegos ahora. Bueno, esto creo que lo habíamos puesto anteriormente, lo pude haber puesto y está colocado de otra manera. Pues voy a corregir eso. Estos dioses griegos deberíamos haber estudiado acá, en esta parte, ¿no? Creo que aquí nos faltó algo. Acá. Aquí debería haber puesto la figura. No sé si lo podemos poner aquí. Voy a corregir. En todo caso, déjenme corregir un ratito. Vamos a, vamos a cambiarla y poner esto donde corresponde. Ya está. Ya lo vuelvo a poner. Esto debí ponerla en la parte de la religión griega, ¿no? Aquí está, ¿no? Los dioses griegos eran los griegos eran politeístas, adoraban varios dioses, estaban entre el plano divino y el humano. Existía una jerarquía donde los dioses del monte Olimpo eran los más importantes. Zeus era el más poderoso, era el amo de todas las divinidades y de los mortales. Bajo él estaban los demás que más tarde pasaron a ser parte de la mitología romana, ¿no? Pero Zeus también le ganó y contrafa, ¿no? A su hermano, ¿no? Hades, ¿no? Y a Hades lo condenan al inframundo, ¿no? Y Zeus se erige como el dios, ¿no? El rey de los dioses, ¿no? Controlaba el trueno y era simbolizado por el agua, el Zeus. Después está Poseidón, bueno, aquí no estamos en el orden, pero bueno, Poseidón, dios del mar, hermano de Zeus y siempre llevaba un gran tridente, símbolo del pescador. También está Atenea, la diosa de la guerra y de la sabiduría, que en el mundo romano se llama Minerva. Demeter, diosa de los cereales, ¿no? Que se encargaba de hacer crecer el trigo, la cebada y los seres vivientes. Bueno, estos son algunos nomás, ¿no? Y Artemisa, la cazadora, ¿ya? Diosa de la casa, protectora de las mujeres y de los niños, que en el mundo romano se llamó Diana, ¿no? Por eso hay un detalle también en Hechos de los Apóstoles cuando se refiere, están en Éfeso y están en la lucha de los que venden templecillos ahí y dicen, grande es Diana de los Efesios, dicen, ¿no? Mm. Así en el texto en castellano aparece así. Pero ¿por qué ponen Diana? Porque en la Vulgata aparece así, Diana, ¿no? Porque en latín Artemisa se llama Diana. Pero en el texto original, en el griego, aparece Artemisa, no aparece Diana. Ah, Entonces debería traducirse Grandes Artemisa de los Efesios, ¿no? Que es el nombre dentro de la cultura griega. Muy bien. Ah, claro, Hermes, sí, pero no es que falte, acá no está la figura y no lo he puesto completo, ¿no? Los dioses, acá hay muchos otros dioses que faltan, por supuesto. Hermes, el dios de la hermenéutica, de la interpretación, Hermes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaban por Tesalónica también? Entonces Zeus creían que era quien que hacer, estaba Bernabé y Pablo, ¿no? Y como Pablo hablaba, decían que Mercurio él ahí. es Hermes, ¿ya? Mm. Y, y a Bernabé lo confundieron con Zeus, ¿no? ¿No? Que vendría a ser Júpiter, ¿no?
en el mundo romano, ¿no? Bueno, entonces hay una serie, este es un catálogo de varios dioses, no, no están todos. Al final de esto está todo el catálogo, ¿no? Porque están los nombres griegos y los nombres romanos, ¿no? O en latín de cada uno, ¿no? Bueno, ya corregimos esta parte, ahora la religión romana, entonces tenemos aquí. Tomó los nombres de los dioses griegos, combinando sus nombres a nombres romanos, ¿no? Júpiter con Zeus, Minerva con Atenea, Venus es Afrodita, Poseidón como Neptuno, ¿no? Mercurio, Hermes, Diana en vez de Artemisa, ¿no? Etcétera. Tenían también dioses locales como sus fundadores, Rómulo y Remo. También tenían los dioses familiares, ¿no? Es decir, un familiar moría y se convertía en un dios, ¿no? Un protector. Y hacían idolillos de ellos, ¿no? Tenían sus dioses particulares que eran sus antepasados, ¿no? Y los genios protectores de la casa que se materializaban por medio de estatuas pequeñas, ¿no? Entonces, esos le llamaban idolillos. Aquí está entonces lo que les había mencionado, ¿no? Los nombres de los, a ver, luego se ha puesto también algo acá, no puedo ver si, a ver, está. En la Biblia transliteral dice grande Artemis, Ah, lo muy que bien, usted dice. Artemis, claro, ¿no? Ya, aquí está, pero cuando la conocieron que era judío, todos a voz gritaron, no, por 2 horas, ¿no? Grande es Diana de los Efesios, Hechos 19:34. Y aquí dice, Megali hi Artemis Efesium, Efesion es, Efesion. Esa Megale no la en sabía, ¿no? Artemis Efesion, ¿no? Ese es el nombre que aparece, Grande Artemisa de los Efesios. Ujú. Bien, Esa no la gracias sabía. hermano por tu dato. Si quieres puedes colocarlo y enviarlo, ¿no? Ahí en el chat para que los demás lo tomen. O en el WhatsApp lo puedes poner también si quieres. Bueno, aquí está, ¿ves? Zeus, Júpiter, Hera, Juno, ¿no? Reina del Olimpo, diosa del matrimonio. Atenea, mira, diosa del matrimonio, también tenía sus diosas, el matrimonio tenía sus diosas, ¿ves? Atenea, diosa de la sabiduría, Minerva, ¿no? Por eso que tuvimos nosotros una librería de los hijos, creo que de Mariátegui, me parece, ¿no? Minerva. Poseidón, dios del mar, Neptuno en romano o en latín. Demeter, diosa de la agricultura, y Ceres en Roma. Afrodita, diosa del deseo sexual, Venus. Apolos, es el único que tenía el mismo nombre, ¿no? Apolo. Artemisa, ¿no? Diosa de la casa, Diana. Dionisio, en el mundo griego se llamaba Dionisio, el dios del Baco. vino. Baco, Ujú. ¿no? Baco en el mundo romano. Hermes, ¿no? El mensajero o intérprete de los dioses. Y Mercurio, ¿no? Entre los romanos. Romano. Pero no sé por qué le llaman a Mercurio también el dios del comercio, ¿no? Bueno, Ares, dios de la guerra, en Marte. romano es Marte. Ese es el nombre que le han puesto al planeta, al planeta rojo, creo que se llama, ¿no? El rojo. Marte, Marte. Bueno, Hefesto, dios del fuego, Vulcano, dios del fuego. Por eso que también el proceso cuando se usaba, creo, el caucho, se le llamaba el proceso del calor, se llama vulcanización, ¿no? Vulcano. Ujú. Ah, bien, bien. Bueno, entonces son los dioses principales, pero también hay otros dioses, de hecho que aquí estamos con algunos nomás, ¿no? Estos son los dioses del Olimpo, ¿no? O dioses olímpicos. Los que no eran olímpicos, pero eran héroes, está ahí Hades, ¿no? Hades, rey del inframundo,
llamado Plutón en romano, ¿ya? Y Plutón también es el nombre de un planeta, ¿no? Creo que es el más antiguo, que está bien lejano, ¿no? Perséfone, reina del inframundo, Prosperina, ella estaba con Hades, ¿no? Eros, y dios del amor, en romano es Cupido, ¿no? Y ahí viene la tradición de Cupido, ¿no? Estía, diosa del hogar, Vesta, ¿no? Eve, diosa de la juventud, Juventas, en latín, romano. Asclepio, dios de la medicina, y en romano es Esculapio, Esculapio, ¿ya? Pero cuando un médico es ordenado, tiene que, quiero que dan, jura el juramento es de Hipócrates, creo. Sí, Hipócrates, así es. ya. Pan, que no es esa masa de harina, ¿no? Que comemos todos los días, sino que Pan es el patrón de los pastores, ¿no? Que era un dios que tenía eh, pies o patas de cabra, ¿no? Y del medio cuerpo para arriba era hombre, ¿no? Una unión de esas dos cosas, de animal y hombre. Fauno, ¿no? Heracles, semidios hijo de Zeus y Júpiter, ¿no? De Zeus, perdón, hijo de Zeus, Zeus Júpiter, y que es conocido como Hércules, ¿no? Hércules. Bueno, Odiseo, héroe de la guerra de Troya, Ulises, ¿no? Estos eran entonces los llamados semidioses, ¿no? Aunque Hades no es tanto un semidios, es un dios realmente, ¿no? No sé por qué lo han puesto por acá. Ah, es porque no está en el Olimpo. Pero sí era un dios, el dios del inframundo. Y los titanes de las generaciones de los dioses, anteriores a la generación, está Urano, ¿no? Que es la personificación del cielo. En romano es Caelus. Gea es la tierra y en latín es Gaia. De paso, muchos gente que está en esta onda un poco también mística y esotérica. A la tierra hay un movimiento que se llama el movimiento Gaia, que trata de buscar la defensa de la tierra, que deberíamos nosotros hacerlo en realidad. Es decir, esta es nuestra parte la parte que falta de la práctica evangélica es el cuidado de la tierra. Nos lo ganaron lastimosamente. Y cuando uno habla del cuidado de la tierra, cree que uno es que, naturalista, ecologista, y la ecología lo toman como algo malo, cuando deberíamos nosotros ser los primeros en defender el cuidado de la tierra, ¿no? Porque así nos dio el Señor en Génesis 1, 28 y 29, ahí está el mandato que Dios le da a Adán. Cronos, Dios del tiempo, y es Saturno. Este Cronos también, no sé por qué lo ponen acá, porque este debería estar entre los dioses de acá de... Es que fue arrojado, pues, ¿no? Cronos, Zeus es el que dominó, ¿no? Y Rea, esposa de Cronos, ¿no? Muy bien. Saturno también, entonces, en romano, en latín, Saturno es otro planeta, ¿no? Entonces, los nombres, aquí aparece el nombre de planetas, Saturno, Plutón y Marte, ¿no? Que son, y Júpiter también, Mercurio Júpiter. también. Júpiter también aparece como parte del nombre de un planeta. Bueno, ahí tenemos entonces una figurita y vamos ya creo terminando. Me parece que estamos ahí. A ver si antes de eso vamos entonces al tiempo de preguntas. A ver, estamos ahí. Ah, no, ya estamos en la hora, ¿no? Son 10:10. Sí, me pasó el tiempo. Todavía falta, entonces esto lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Ya le mandé el sílabus, ¿ya? Y le voy a mandar también los documentos, ¿ya? Para sus lecturas. Bien, creo que como ya estamos en el tiempo,
lo terminamos aquí. No, nadie me avisó, no sé si, creo que voy a tener que poner un secretario o secretaria para que me ayude en esto. ¿Qué les parece? No, estaba interesante, pero la hora. Ustedes no se dieron cuenta de la hora tampoco. No, No. pues estamos, bueno, yo estaba escribiendo y leyendo también. Ya, Atentos a los dioses. atento a lo Entonces, Bueno, pero hemos tenido un repaso de la historia, ¿no? Que nos da un complemento de todo esto, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver mucho con esta época, bueno, ¿no? Ya. La próxima vamos a hablar ya en sí de algunas cosas que son parte de esto, cuando vienen del cautiverio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y cómo empieza toda esta tarea de reconstrucción del muro, de la ciudad y del templo, ¿no? Y luego cómo empieza la historia del segundo templo, que no se refiere al templo en sí mismo, sino cuando hablamos de la historia del segundo templo, estamos hablando de la historia de los judíos o del mundo judío del segundo templo, que viene a ser el templo de Zorobabel, ¿no? Ujú. Construir Zorobabel. Y que ese segundo templo es el que va a reconstruir o va a modificarlo Herodes, que para mí la modificación es otra. Esa modificación cambia todo el templo que tenía, ¿no? Y lo hace majestuoso. Para mí ese es el tercer templo, ¿no? Y no creo que haya un tercer o cuarto templo para construir, pero bueno, eso todavía está ahí en enseñanza en algunos predios evangélicos todavía, ¿no? Especialmente en el fundamentalismo evangélico. Muy bien, vamos a cerrar este espacio. Vamos a tener entonces la próxima semana nuestro tiempo. Les voy a mandar, como digo, las lecturas y, Pastor, una pregunta. a ver, ¿De pregunte. dónde nace el sionismo judío Ah, eso entonces? es otra cosa. Creo que, no sé, acá no lo hablé, ¿no? Sí, yo el otro día me hicieron esa misma pregunta. Es Teodoro Herzl, que estaba en Europa, que forma la idea de volver a que Israel tenga su territorio. Pero la única cosa es que Teodoro Herzl no apuntaba al territorio de Canaán, ¿no? Porque ya estaba, y los palestinos estaban ahí, ¿ya? ¿No? Y no estaban en todo lugar tampoco, ¿no? Bueno, pero estaban por ese sector, ¿ya? Ah, ya. Eh, y Teodoro entonces plantea la idea de que uno se reconozca a Israel como Estado. No se consiguió eso no se consiguió hasta el año 47, ¿no? 48. Y ¿qué ocurre? Que Theodor muere y los que le siguen en el movimiento plantean la idea de un territorio para Israel y volver al el territorio original, ahí, ¿no? No como Herz que decía que en cualquier parte del mundo hay que buscar un territorio para Israel. Inclusive estaba pensando hasta en Sudamérica, ¿Sí? ¿no? Sí, Theodor no estaba apuntando a Jerusalén, recuperar eso, no, ¿ya? Fue el movimiento que se forma después, que se le conoce como movimiento sionista. Sionista, ¿no? ¿Ya? Entonces, creo que prefiero no poner fecha porque no me acuerdo ahorita. ¿Ya? Entonces, pero sí, el movimiento sionista aparece posteriormente a las ideas de Herz y toma fuerza. ¿Ya? Y logran el respaldo de las Naciones Unidas para ser declarada como Estado y devolverle sus territorios, ¿no? Y empieza también la lucha ahí, la lucha de territorio, ¿no? Bueno, ahí estamos, Bueno, hermano, con eso. Sí, listo. muy bien. Y Entonces, busca sionismo no reunir a es lo los mismo que judíos ser esparcidos judío en y toda la que tierra y también, ser... ¿no? Ah, Busca volver a reunir a los judíos esparcidos de la diáspora, bueno, ese sí es el ¿no? programa, sí, pero el sionismo no es lo mismo que la religión judía o Israel, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hay israelitas que no comparten esa idea, ¿no? Tampoco hay mucha gente ultra ortodoxa que no comparte lo que están haciendo con los palestinos, ¿no?
pero bueno, es un asunto de ellos, ¿no? De cada uno, y hay que estar orando nada más, ¿no? Por el pueblo de Palestina y por la actitud de Israel, ¿no? No la está haciendo bien, para para mi entender, ¿no? No es el comportamiento de un pueblo que con otro pueblo, ¿no? Gracias, Dios les bendiga. Ya, pastor, gracias, Estamos bendiciones, viendo, ¿ya? gracias. Ha pasado, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Nos vemos, hermano. Buen hermano, pastor Hasta el próximo también. bendiciones. Gracias. jueves. Nos A ver vemos. si han... Ah, Próximo sí, jueves. sí, sí. Una nomás se fue, pero los demás estuvieron acá. Hasta pronto, Después Sol, dos. Adi y Hermanos. nuestra hermana Astrid, que ya se fue. Voy a Buenas hacer... noches, todos. Buenas noches. Ujú. Gracias por todo. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto.